Se lo habíamos anticipado, ya estamos de vuelta con ustedes para nuestro espacio, la entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Hoy nos acompaña aquí en estudios Margarita López, abogada, directora regional del trabajo subrogante, quien ha aceptado nuestra invitación a venir a conversar con nosotros. ¿Cómo está, Margarita? Bienvenida. Muchas gracias por el espacio. ¿Cuál es la función o la labor de la Dirección del Trabajo? Bueno, la principal función y la más conocida por la comunidad es la de fiscalizar, pero finalmente esto tiene principios, que es promover, proteger y resguardar los derechos de los trabajadores, sobre la base de un diálogo profundo, un diálogo constante con los empleadores a través también de ciertos canales como la capacitación, la inducción también a las organizaciones sindicales, pero sin duda el contestar respuestas frecuentemente y consulta a nuestros usuarios. Por lo tanto, el espectro de la Dirección del Trabajo es bastante amplio. Por un lado, fiscalizar, pero por otro lado, verificar el término de relaciones laborales con una justa equidad y también fiscalizar lo que dice relación con derechos fundamentales, garantías constitucionales y promover los derechos del trabajo. ¿Y cómo estamos en el contexto regional en cuanto a las empresas cumplen con su deber, con las leyes? Bueno, mayoritariamente nos hemos encontrado divididos, porque efectivamente nosotros podemos tener empleadores bastante cumplidores que ya han comprendido la normativa laboral y se han ajustado a la misma, pero también nos continuamos encontrando con empleadores o empleadoras que también incumplen y no cumplen con la normativa laboral. ¿Esto qué implica? Implica nosotros gestionar a través de nuestros procesos de fiscalización y hacer el llamado principal a los empleadores, que es resguardar los derechos del trabajo, recular esa conducta infractora y, si eso es necesario, a través de sanciones pecuniarias, sanciones de suspensión de lugares de trabajo y también, de acuerdo a los procedimientos, la correspondiente denuncia a los tribunales de justicia si es necesario. Si el trabajador se ve que no están cumpliendo con la normativa, ¿dónde tiene que acudir? Bueno, la Dirección del Trabajo, comentarle que está compuesta por oficinas operativas, principalmente. Las oficinas que todos hemos conocido ya históricamente, que son las inspecciones provinciales del trabajo. Tenemos la Inspección del Trabajo Antofagasta, Inspección del Trabajo del LOA, Inspección del Trabajo de Tocopilla y nuestra oficina intermitente en Mejillón y Taltal. Ahora, sin dudas que si usted no puede llegar a las oficinas, si está trabajando, pero de igual manera necesita hacer su denuncia, lo que nosotros hemos ampliado ese espectro, igual que todo el Estado, a través de los canales digitales. A través de www.direcciondeltrabajo.cl, en el link MiDT, tú puedes ingresar y colocar denuncias, reclamos, salvar algunas consultas que ya están, que nuestros usuarios constantemente están preguntando. Los departamentos han entendido que están publicadas con dictámenes, consulta. Hay un canal también en el cual pueden interponer denuncias por derechos fundamentales. Por lo tanto, hemos ido canalizando también ese espectro. Y por otro lado, tenemos un call center también nacional, 604.500, para los efectos de las consultas telefónicas, tratando de llegar con la mayor cobertura posible a consultas directas para todo el espectro de nuestros trabajadores y trabajadoras y también empleadores y empleadoras, aquellos que no pueden acudir a las oficinas, aquellos que conocen la tecnología y aquellos que todavía aún no la conocen. También tenemos trabajadores adultos de tercera edad que aún están trabajando y ellos prefieren ir a las oficinas, por lo tanto ahí van a estar los funcionarios para poder otorgarles una atención. Si bien es cierto, la denuncia es algo complicado. ¿Se resguarda el anonimato de quien hace la denuncia? Por supuesto, mire, hay de todo. Hay denuncias en las cuales el trabajador directamente expone su nombre y solicita que se revise su situación en particular, como puede ser en los procesos de derechos fundamentales, porque entendemos que afecta a garantías individuales. Sin embargo, hay otras denuncias en las cuales el trabajador quiere resguardar su trabajo, ¿ya? Porque efectivamente puede tener algún temor de ser despedido o alguna represalia, si es que esperamos que no existan, por supuesto, pero sin duda el trabajador puede dejar el anonimato tanto cuando va presencialmente a nuestras oficinas como también por los canales digitales. Y eso los funcionarios de la Dirección del Trabajo están obligados legalmente a resguardar la intimidad de los datos de las personas y de quien denuncia. Es una obligación legal. Perfecto. Y en cuanto a las fiscalizaciones, ya cuando vamos al proceso de fiscalización, ¿estas son avisadas o son
sorpresivas. No, las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo no son fiscalizaciones por esencia avisadas. Ya. Porque el factor sorpresa es el factor Correcto. determinante respecto de verificar si el cumplimiento de la normativa laboral se está llevando a cabo por ese empleador. Por lo tanto, nuestras fiscalizaciones nunca van a tener un día determinado, una hora determinada, es más bien un programa de trabajo que nosotros gestionamos con los equipos para llegar a ese lugar y poder in situ verificar en terreno las condiciones laborales. Eso, sin duda que hay otro tipo de fiscalizaciones en las cuales efectivamente nosotros debemos acudir al llamado. Sí, claro. Por ejemplo, los accidentes del trabajo de carácter fatal son inmediatamente una vez que son conocidos y notificados, o incluso en algunos de ellos hoy a través de redes sociales conocemos a veces antes que nos llegue Sí, la notificación, acudimos inmediatamente con el equipo de turno de fiscalizadores a cubrir ese accidente lo más pronto posible para efecto justamente que ya no es con la sorpresa, pero encontrar los indicios suficientes de cómo sucedió, cómo estaba la seguridad en ese espacio laboral. Perfecto. En cuanto a las denuncias, ¿qué es lo que más se denuncia? Bueno, sin duda que no ha cambiado mucho, sigue la predominante de ser la informalidad laboral. La informalidad laboral sigue todavía marcando un hito. Con esto queremos decir trabajadores que, para explicarle a quienes nos están viendo hoy, no tienen un contrato de trabajo, no tienen una liquidación de sueldo, no tienen cotizaciones provisionales y por lo tanto sus garantías constitucionales doblemente se pueden estar viendo vulneradas. En ese contexto es lo que más nosotros fiscalizamos y más encontramos, tanto de sorpresa como no de sorpresa. Entonces eso nos abre un espectro súper amplio porque ahí nosotros podemos ver lo que dice relación con las infracciones laborales, pero por otro lado las garantías constitucionales de esos trabajadores. Comprendamos también que el hecho de no tener cotizaciones previsionales, podemos entender que sus garantías, como el derecho a salud, no lo tienen. Pero el derecho a salud, sin duda, te da también el derecho a vivienda y un círculo de garantías que se podrían ver vulneradas. Trabajar más horas por querer ganar un poco más y eso implica no tener derecho al descanso. En cuanto al ambiente laboral, ¿también es denunciado eso? Por las supuesto. Condiciones, por ejemplo. Bueno, ahí un poco para comentar, es lo que nosotros hacemos son las denuncias por acoso laboral. Las denuncias por acoso laboral son tramitadas por el equipo jurídico de la Dirección del Trabajo a través de sus inspecciones. Un equipo jurídico que lo que hace es un proceso investigativo totalmente distinto a la fiscalización, como cuando vamos a ver hechos ciertos y concretos. En el hostigamiento laboral o acoso sexual, son tipos de fiscalizaciones investigativas en las cuales lo que buscamos es recabar, de acuerdo a los antecedentes que podamos tener a la vista dentro de nuestras facultades, indicios que nos permitan dar cuenta que en ese espacio de trabajo efectivamente se estarían incumpliendo las garantías de un trabajador determinado. Y con aquello nosotros poder denunciar posteriormente a un tribunal de justicia. Y yo con esto me quisiera detener en el hecho de que en muchas oportunidades nuestros trabajadores o trabajadoras toman la difícil decisión de acudir a una inspección a denunciar una posible vulneración a sus garantías. Sí. Y tienen unas expectativas muy altas de lo que nosotros como Dirección del Trabajo podemos abordar. Pero sin embargo hay oportunidades en las cuales los antecedentes no nos permiten lograr ese indicio. Pero no es porque nosotros entendamos de que el mismo no pueda existir, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es reivindicar los derechos de ese trabajador y reivindicarlos ante un tribunal de justicia. Por lo tanto, en ese contexto, nuestra investigación tiene que ser robusta. Y si no fue posible con las facultades administrativas que tiene la Dirección del Trabajo, podrá ser posible a través de un tribunal y nosotros les damos los espacios dentro del plazo correspondiente a ese trabajador para indicarle que para nosotros en ese momento con la investigación no pudimos concluir, no obstante puede seguir esta vía por la cual sí podamos concluir porque el tribunal nos otorga más facultades. Perfecto. Hace un tiempo tuvimos una semana completa sin el suministro de agua en la ciudad. ¿Qué dice la normativa en cuanto al trabajo? Bueno, lo base es que en cualquier espacio de trabajo, así también como en nuestros hogares, nosotros debemos contar con agua potable. Debemos contar con una cantidad de litros de agua para poder funcionar en una empresa. Agua que tiene que, por cierto, ser con un abastecimiento propio y eso tiene que ser a lo menos 100 litros de agua por persona. Eso dice la normativa sanitaria. ¿Por jornada? Claro, por jornada, por trabajador. Ya.
¿Ya? Si nosotros, como usted bien lo señala, hace un tiempo atrás tuvimos una situación sanitaria importante respecto a donde no tuvimos agua en la ciudad, pero también los espacios de trabajo se vieron de alguna manera vulnerados. Claro. Los lugares, al no tener un abastecimiento de agua propio, debían cerrar. No pueden funcionar. Eso implica que la Dirección del Trabajo en esa oportunidad concurrió a diferentes dependencias, tanto por denuncia, pero también con un recorrido propio, y tuvimos que vernos en la obligación de suspender lugares de trabajo que no contenían las condiciones básicas. Debemos diferenciar. Una son el agua que debes tener para los efectos de tu higiene en el lugar del trabajo. Correcto. Y otras son las que tienes que tener para abastecerte propiamente. Si una u otra de las condiciones no están, no es suficiente, además de la cantidad de litros de agua, por lo tanto se debe suspender. Y ahí detenerme en que los 100 litros de agua que señala la normativa sanitaria también pueden modificarse si regionalmente la autoridad sanitaria, que no es la Dirección del Trabajo, claro, entiende que es una cantidad de agua inferior. Por ejemplo, en la región metropolitana se dio hace algún tiempo una situación muy similar a la nuestra y la autoridad sanitaria de esa región entendió que debían ser 3 litros y no 100 litros. Pero para eso tiene que haber una resolución que así lo indique. Y de acuerdo a la contingencia y el momento determinado, será esa autoridad la que determine y nosotros tendremos que fiscalizar lo que esa autoridad nos está indicando como litros suficiente. Y en el caso de Antofagasta no hubo un cambio, siempre fueron los 100. Inicialmente siempre fue la normativa general los 100, mientras estábamos trabajando, claro, y llegó la resolución, ya se pudo restablecer el agua para toda la ciudad, por lo tanto no se pudo aplicar en ese momento. Claro. Pero mientras eso no estaba, en conjunto con la autoridad sanitaria se entendió que eran los 100 litros, que es lo que tuvimos que ver inicialmente. ¿Siempre el gran comercio es el que está siempre fiscalizado? ¿O se fiscaliza todo tipo de...? Todas las actividades económicas que dicen relación con el Código del Trabajo son fiscalizadas por la Dirección del Trabajo a través de sus funcionarios y sus inspecciones operativas. El gran comercio efectivamente lo es siempre, pero siempre quiere decir incluso en aquellos feriados en los cuales otras actividades económicas no se encuentran laborando. Claro. Por ejemplo, los feriados irrenunciables, 1 de mayo, 1 de enero, Navidad, fiestas patrias. En esa oportunidad el comercio en alguna oportunidad está cerrado, pero sí hay algunos espacios que siguen cumpliendo sus labores. Y esos espacios de trabajo tenemos que ir a resguardar si los horarios son los adecuados, si se hicieron los turnos y si son de aquellos que están habilitados para trabajar en esa oportunidad. Claro. Lo mismo que nos pasa cuando estamos en épocas de elecciones. En épocas de elecciones, todo el comercio te dice feriado irrenunciable debe cerrar, pero también siguen funcionando porque hay la obligación del empleador es otorgar las 2 horas claro, para que los trabajadores efectivamente cumplan con este derecho a sufragio. Por lo tanto, la Dirección del Trabajo siempre está fiscalizando a todas las actividades económicas, pero sin duda que hay algunas que ameritan una revisión más constante por lo que implica. En cuanto a las multas, hay multas que van desde, esto está en UTM, ¿no? En UTM. ¿Cuál es la multa mayor que puede haber? La multa mayor, bueno, la sanción más gravosa es la suspensión. Ya, perfecto. Sí. Si hablamos de las facultades, nosotros tenemos la facultad de suspender un lugar de trabajo por un tema de salubridad insegura, por el tiempo que sea necesario, por el tiempo que ese empleador no le acredite a la Dirección del Trabajo que las condiciones son seguras para cumplir labores. Por lo tanto, nosotros no levantamos mientras no se acredite que lo que ocasionó la suspensión ha sido subsanado. O sea, un ejemplo claro de eso es lo que nos sucede con la faena de Radomiro Tomic, con este último y gravoso accidente fatal. Claro. Está suspendido. Por lo tanto, mientras no se acredite que la función que desarrolla cada uno de los trabajadores de ese espacio es seguro, no vamos a levantar. Ese es un ejemplo de cómo la veracidad con la que, o la sinergia con la que opera la Dirección del Trabajo. Pero por otro lado, hay otro tipo de sanciones que son sanciones pecuniarias, ¿ya? Y esas sanciones están calificadas también entre las empresas pequeñas, las empresas medianas y la gran empresa, y respecto de cada una de ellas es el monto de las sanciones. Económicamente, la multa más alta son de las 60 UTMs por trabajador, dependiendo del tipo de sanción. Claro.
Entonces podemos llegar a sanciones de más de 3 millones de pesos, como algunas que tienen un valor inferior también, pero todos enfocados al tipo de empresa en la cual se está fiscalizando. Aparte de esta multa, ¿queda una especie como de hoja de vida de la empresa? Sí, Porque muchas veces dicen, ya, prefiero pagar la multa. Y ahí quedan. Mire, ahí el llamado principal es a que las empresas no sean contumaz. Ya. Ese es el llamado que hace la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo no busca sancionar, no busca económicamente tener mayores recursos para el Estado. Claro. Lo que tú buscas con la sanción es un cambio de la conducta y un apego a la normativa laboral. Queremos trabajo seguro, queremos garantía para los trabajadores, queremos que todos tengan nuestro sueldo a fines de mes. Eso es lo que busca la Dirección del Trabajo. Entonces, el llamado principal a todos los empleadores y empleadoras que nos están viendo es el cumplimiento de la normativa laboral, tanto en lo que dice relación con progresar en normas del trabajo, con progresar en mejores remuneraciones, pero también en espacios seguros. Ese es el principal llamado que nosotros como Dirección del Trabajo le hacemos a los empleadores. Directora, este mes comienza, abril, comienza ya a reducirse la cantidad de horas semanales, ¿verdad? Así es. ¿Viene un proceso de fiscalización igualmente? Por supuesto. Con la implementación de la normativa, ahí es cuando la Dirección del Trabajo empieza a hacer su trabajo, valga la redundancia, efectivamente. Y eso significa que nosotros vamos a partir, ya empezando a ver cómo las empresas lo están implementando. Comprendamos que esto es gradualmente, no es inmediatamente llegar a las 40 horas. El llamado también es, si tienen la posibilidad empleadores o empleadoras de poder reducir a los 40 horas, sería excelente de una vez, pero entendemos también que hay actividad económica que se ha empezado a hacer gradualmente. La Dirección del Trabajo va a tirar unas fiscalizaciones de parte programada para todo el país, en las cuales a distintas actividades económicas vamos a ir haciendo las revisiones para ver el cumplimiento de esta rebaja de un día en este primer año. Claro, unas 43 horas tendremos. Así es, claro. Así es. Directora, queremos agradecerle estos minutos. Muchas Se nos gracias. acabó el tiempo, Sí. pero conversamos de todo. Sí, fue muy provechoso. Siempre la invitación abierta para que volvamos a conversar en otro oportunidad. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Nos acompañó la directora regional del trabajo subrogante de Antofagasta, Margarita López. Siga junto a nosotros. Pausa y ya retornamos con más informaciones.